Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. Realmente es preocupante, muy preocupante los pasos que el Gobierno de la República, el Partido de Acción Ciudadana, está dando últimamente, porque no solamente es el tema de la reforma al impuesto a la renta, que próximamente se pretende discutir, donde elimina el 70% del contenido original de esta propuesta que pretendía cobrar más al que más tiene y menos al que menos tiene, mejorando tarifas y cerrando portillos a la evasión y a la elusión fiscal, sino que además se da un paso errado también en la línea de la reforma al empleo público, otro tema que posiblemente se estará discutiendo en los próximos días. Efectivamente, ¿qué busca esto? Costarricense, reordenar anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, la prohibición. Es cierto que tiene algunos elementos positivos, como lo es el poner límite a los salarios de lujo de los altos jerarcas, que es una propuesta que se impulsó por parte del Frente Amplio. Pero también es cierto que no es suficiente este paso, porque es un ajuste que solo representa un 0,01% del Producto Interno Bruto. Es matemáticamente imposible, costarricenses, que alguna medida de empleo público pueda venir a resolver el déficit fiscal. Se da un tercer paso errado que tiene que ver con la regla fiscal, una regla fiscal que si la aplicáramos para el presupuesto del 2018, imagínense ustedes, costarricenses, que se tendría que hacer un recorte de 500.000 millones de colones. Y la pregunta es, ¿a qué le recortarían para poder tener esta cantidad de dinero? Tendría que ser a la educación pública, a los programas sociales, a las becas, a la vivienda, a la salud, a la niñez, a la adolescencia, a la violencia doméstica, al combate a la pobreza, a la seguridad, al ambiente. Posiblemente tendrían que hacer despidos en dos de las principales planillas del Estado, como lo es maestros y policías. Esos son los pasos que está dando este gobierno preocupantemente, pero además de esto, otro más que preocupa aún más, que es el de quitarle el dinero al FODESAP, a los programas sociales, para direccionarlo a tratar de salvar la tanda de las pensiones. Y con esto quiero sumarme al Foro Nacional de Vivienda. Ayer les entregué una nota en sus curules y quisiera darlo a conocer al pueblo costarricense, donde indican los compañeros y compañeras del Foro Nacional de Vivienda lo siguiente: con mucha preocupación hemos sido informados de que el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo Alfredo Hansburg Camacho comunicó oficialmente este jueves 9 de noviembre en sesión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense, según consta en actas, que el gobierno apoya e impulsa el traslado mediante reforma de la ley de FODESAF de 60.000 millones de colones de los programas de vivienda al Fondo de Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, en el marco de las recomendaciones de la Comisión de Diálogo sobre Pensiones. La anterior decisión de la Casa Presidencial significa que se les quitará cada año más de la mitad de los recursos que administra el BAMBI en sus diferentes programas de bono de vivienda, o sea, se dejarán de construir alrededor de 5.000 casas para las familias pobres. Ante una pregunta que le hicieron en esa sesión, el ministro Hansburg justificó este ataque social a los más pobres diciendo que de por sí esos fondos en el BAMBI no van a los pobres, sino a la clase media. Este ministro no sabe de lo que está hablando. Debería informarse primero antes de proponer y quitar a los pobres su derecho a la vivienda. La ley 7052, ley del sistema financiero para la vivienda, jamás asigna recursos para vivienda a la clase media, y más bien establece claramente que para proyectos de vivienda de interés social, que son para proyectos de vivienda de interés social, el FOSUBI del BAMBI puede recurrir al artículo 59 de esa ley para financiar 3 grupos de familias prioritarias en riesgo social: pobreza extrema, precarios y emergencias. Por cierto, con la posición de Hansburg, queda avisada a la clase media de este país que este gobierno está dispuesto a sacrificar cualquier inversión que busque financiamiento de vivienda para ese sector tan numeroso e importante. El gobierno pretende poner parches
en el agudo problema de pensiones, en esta ocasión del IBM, obviamente no es cargándole la mano a los pobres como se enfrenta a este asunto. Este patea la pelotita para el frente, pero la pelota se va haciendo más grande cuando se patea, indicó Rodrigo Arias, actuario de la UCR. Son puras medidas cosméticas, 7 meses, 20 reuniones y nada. No se está solucionando el problema ni en el mediano ni en el largo plazo. ¿De dónde sale la disponibilidad? Al final no tenemos nada, decía Edgar Robles, ex superintendente de pensiones, en La Nación del 7 de noviembre del 2017. Si los mismos expertos reconocen que nada se va a solucionar con el recorte a los 60.000 millones de colones que le quitarían a FODESA para vivienda, ¿por qué el gobierno insiste en maltratar a los más pobres? Después de tantos meses de estudio, quitar vivienda a los más pobres fue la solución más fácil. En materia de vivienda, más bien, lo que el gobierno debe hacer es buscar recursos para financiar proyectos que permitan solucionar el faltante de más de 80.000 viviendas que existe en los sectores más necesitados y terminar obras inconclusas como el traslado de las familias del Triángulo de la Solidaridad. Porque una familia indígena, por ejemplo, pobre, que quizás nunca recibirá una pensión en su vida, ¿por qué esta familia debe renunciar a su casa para financiar pensiones? Solicitamos a ustedes, señoras y señores diputados, el apoyo a nuestras gestiones para que este asunto no avance. Además, ayudamos a gestionar una audiencia, que nos ayude a gestionar una audiencia con el presidente Solís y que cada fracción nos conceda una cita para explicar con amplitud nuestros razonamientos. Esta misma nota no solo fue repartida ayer a cada diputado y diputada, sino que fue una carta enviada al presidente de la República, que espero le dé la atención del caso y que ojalá, de verdad, este gobierno empiece a reflexionar y no continúe dando pasos errados en contra de los intereses del pueblo costarricense. ¿Cuánto era el tiempo, perdón? 8 minutos, hasta 8 minutos. Cierro diciendo que es preocupante la situación. Acá estamos hablando de quitar la inversión en programas sociales. Esto significa el aumento de la pobreza. Hemos hablado en días anteriores la situación de la pobreza y la pobreza extrema, que ha sido una tarea que ningún gobierno ha podido asumir con la responsabilidad que se debe. Un país que tenga pobreza ya de por sí es vergonzoso, y un país que tenga pobreza extrema es inaceptable. Eso significa que los gobiernos de turno de los últimos 40, 50 años han fracasado en tratar de implementar políticas de Estado que realmente vengan a resolver las necesidades del pueblo costarricense. Prestar atención a eso y prestar atención a estos pasos cerrados que ha dado el gobierno actual. Gracias.